Bien, estimados colegas, vamos a iniciar ya con el llenado de los anexos, siempre recordando que estos anexos fueron establecidos mediante resolución administrativa 069, ¿no? Del 6 de junio de este año. Estos anexos se han creado con el fin de establecer el trabajo remoto en el Poder Judicial, ¿no? Vamos a empezar con el anexo número 01, que dice identificación de personas, puestos, funciones y recursos. ¿Para qué sirve el anexo 1? El anexo 1, estimados colegas, tiene una finalidad. ¿Y cuál es? Su finalidad es la de determinar el tipo de trabajo que va a realizar el trabajador, ya sea labor presencial, labor remota o labor mixta, que es la unión de ambos tipos de trabajos, pues, ¿no? En este caso, ¿de qué manera se llena esto? Vamos a empezar. A ver. Este formato consta de 8 secciones. Vamos a empezar por la primera sección, que es muy sencillo. Dice información general, corte, consejo ejecutivo, órgano. Obviamente acá lo que vamos a hacer es poner Corte Superior de Justicia de San Martín. Nombre de la unidad orgánica o dependencia, dice. Bueno, esto va a depender de cada trabajador, pues, ¿no? De acuerdo a su ubicación. En mi caso, por ejemplo, yo pertenezco a la coordinación de personal que está dentro de la jefatura o la unidad de administración y finanzas. En este caso, para mí sería unidad de administración y finanzas, coordinación de personal. Nombre del puesto de trabajo. Ya. Vamos a hacer un pequeño alto acá. Lo que quisiera primero que me entiendan es lo siguiente. Vamos a pasar primero a este renglón que dice nombre del cargo conforme a la boleta de pago. ¿Qué quiere decir? Según tu boleta de pago, el dato que figura ahí es lo que vas a poner ahí, ya sea técnico judicial, asistente administrativo, 1, 2, especialista judicial, no sé, eso va a depender de cada caso. Un ejemplo, vamos a poner asistente administrativo 1. Ese es el cargo según la boleta. Y de acuerdo a eso podemos llenar esto. Hay casos en donde el trabajador tiene este cargo, pero sin embargo dentro del área en donde trabaja puede estar desempeñando otras funciones de responsabilidad, ¿no? Entonces para eso es nombre del puesto del trabajo. Por ejemplo, puede ser responsable de, qué sé yo, de archivo, o responsable de remuneraciones, ¿no? A eso se refiere cuando habla de nombre de puesto de trabajo. Continuando, acá dice nombre que invalida lo descrito en el presente anexo. Se refiere al jefe inmediato. Cada uno de nosotros, los que vamos a llenar estos anexos, tenemos un jefe inmediato a quien respondemos. Bueno, vamos al hipotético caso, mío, ¿no? Mi jefe inmediato sería el doctor Carlos Marín Peña. Listo. Continuando con la siguiente sección, dice información de la persona que ocupa el puesto de trabajo. Número de identidad, que es el DNI, son los datos de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner 4099 38 29, que sea el DNI. Edad, ¿cuántos años tiene? Tiene 38 años. Sexo, puede ser masculino, puede ser femenino, vamos a ponerle masculino. Apellidos, ¿no? Pérez, López, perdón. Apellidos Pérez, López, y acá, por ejemplo, Rolando. Hipotético.
Correo electrónico personal, obviamente van a llenar este recuadro, su correo electrónico personal, que puede ser el peruanito @hotmail.com o gmail.com, no lo sé, va a depender de cada caso. Teléfono fijo, si es que lo tuvieran, lo llenan, 562840. Número de celular personal, 987-568, ya. Número de celular institucional, si es que lo tuviera. Caso contrario, no se lo llena, ¿no? Continuando con la siguiente sección. Dice, condiciones especiales, considerar las establecidas por el ente de salud. En esta parte es donde el trabajador va a indicar si es que tiene algún tipo de enfermedad que pudiera ocasionarle algún tipo de complejidad en caso de que contrajera, ¿no?, el COVID-19. Acá solamente hay que marcar con sí o no, y en los casos que te pida hay que especificar. La primera pregunta que dice es, ¿cuenta con algún tipo de discapacidad? En mi caso, no. ¿Se encuentra en estado de gestación? Bueno, solamente en el caso de las damas, pues no, obviamente van a poner sí o no. En el caso de nosotros los varones ya no es necesario poner nada. ¿Tienen hijos lactantes o menores de 1 año? En mi caso, no. ¿Cuenta con alguna patología que pueda complicar su salud en caso de que contraiga COVID-19? En mi caso, no. Señalar alguna observación que considere importante respecto a su condición de salud. Bueno, en esta parte lo único que van a poner es, si ustedes quisieran indicar alguna enfermedad, obviamente que no esté considerada dentro del grupo de riesgo, ¿no? Pero de todas maneras, si ustedes a su criterio piensan que es necesario que su empleador conozca, simplemente ponen acá sí, y acá ponen el diagnóstico, en esta parte, el diagnóstico. Si no tuvieran, simplemente le ponen no. ¿Con cuántas personas se encuentra en el proceso de aislamiento? Bueno, esta pregunta se remonta al tiempo en donde nosotros estábamos en cuarentena. Cuando nosotros estábamos en cuarentena, obviamente en casa, nos hemos aislado con cierta cantidad de personas. En mi caso, pues, yo estuve con 4 personas. ¿Tiene menores de edad con usted? Sí. ¿Tiene adultos mayores? Sí. Estamos hablando durante el tiempo de la cuarentena. Ahora, actividades del puesto. Aquí viene el tema de la información que tiene que ver con nuestra labor. Dice, la labor realizada podría desarrollarla fuera de la oficina sin que afecte el normal desempeño de sus actividades o su rendimiento. Estimados colegas, las respuestas en esta sección va a depender mucho de cada caso. No todos los casos son iguales, pero siempre tengan presente algo. Toda esta información del anexo 1 tienen que llenarlo adecuándose a su situación actual, a su situación de trabajo actual. Si usted, por ejemplo, está haciendo labor mixta, quiere decir que tiene que llenar de acuerdo a eso. Y si está haciendo labor solamente remoto, tiene que llenarlo de acuerdo a eso. Entonces, la labor realizada podría desarrollarse fuera de la oficina sin que afecte el normal desempeño de sus actividades o su rendimiento. Bueno, en mi caso, hablando en mi caso, sí pudiera hacerlo. La actividad puede ser realizada por el trabajador fuera de la entidad de manera parcial. Sí, también pudiera hacerlo de manera parcial. O sea, ¿qué quiere decir? Que unos días puedo estar en mi casa y otros días puedo estar en la oficina. Si su respuesta es afirmativa, dice precisar la cantidad de días que deberá acudir a la semana. Bueno, pueden ser 3 días, 2 días o los días que consideren necesarios, pues, ¿no?
Pero como les vuelvo a repetir, estimados colegas, esto va a depender de cada caso. Va a depender a cada uno de la situación en la que usted se encuentre, pues, ¿no? La labor realizada por el trabajador puede ser desarrollada haciendo uso de las tecnologías, información y comunicación, sí. El desarrollo del trabajo lo puede realizar sin la necesidad de presencia física y contacto personal constante con el jefe del área, personal de la entidad y o administrados. O sea, te está preguntando ahí si la labor que vas a realizar necesariamente tiene que estar tu jefe o no tiene que estar tu jefe. ¿Tienes que estar en la institución o no tienes que estar en la institución? ¿No? Bueno, en esta parte yo voy a poner que sí. La ejecución de la labor requiere ser guiada a través de presencia física, dice. No necesariamente. No necesariamente. Pero va a depender también de los mecanismos que tengas en casa, pues, ¿no? Si no tienes los insumos tecnológicos necesarios, eso va a cambiar la respuesta. La supervisión de su labor podría desarrollarse de manera indirecta o no presencial. Para que a mí me supervise, obviamente mi jefe tiene que ver mi trabajo, pues, ¿no? Pero va a depender también de cómo yo le informe a mi jefe y de cómo él vea los resultados de mi trabajo. De eso también va a depender. Pero esa supervisión, en mi caso, ¿no? Voy a poner que sí. Ahora, venimos a la sección número 5. Dice características del acceso a la información para desarrollar su labor. La labor del trabajador se encuentra principalmente en el procesamiento y tratamiento de información. Precisar el tipo de producto que genera la labor del trabajador. ¿Qué es en sí lo que usted hace? Usted hace resoluciones. Si usted hace resoluciones, marca el casillero. Si usted hace informes, marca el casillero. Si usted hace reportes, marque el casillero. Si aparte de esas labores usted hace más cosas, entonces simplemente pone acá una X, lo marca y acá especifica qué otras labores desempeña, pues, ¿no? De repente puede hacer revisión de expedientes administrativos, puede hacer elaboración de constancias, etcétera, etcétera. Usted ya lo especifica en esta parte de acá. Continuando con la siguiente interrogante, dice: la información con la que desarrolla su labor se obtiene básicamente de aplicaciones informáticas que se utilizan en la institución a las que puede acceder remotamente. Va a depender de su caso. La información que le sirve de insumo o herramienta para el desarrollo de sus actividades es información sensible, mejor dicho, es información confidencial. A eso se refiere. Si la respuesta es positiva, precisar. Si pese a ello dicha información puede ser revisada fuera de la entidad, ¿no? Bueno, esta respuesta va a diferir de acuerdo a la situación de cada uno de nosotros. Si se trataría de mí, yo le pongo que sí a través del Forti cliente. La información que le sirve de insumo para las labores se encuentra digitalizada y sistematizada, sí. La información que le sirve de insumo para desarrollar sus labores puede ser digitalizada y sistematizada también. Necesita información producida en otros órganos, unidades orgánicas, y si la requiere, estas son accesibles mediante sistemas informáticos de la entidad. Bueno, de repente yo necesito el número de un expediente, ¿no? Un expediente judicial para dar respuesta a un pedido administrativo, en mi caso. Obviamente yo no voy a tener el ingreso a eso, pero como tengo compañeros que trabajan en esas áreas y también
pueden tener acceso remoto o de repente están haciendo labor presencial, ellos me pueden proporcionar eso, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a poner que sí. ¿Tiene usted acceso a correo electrónico institucional y sistemas informáticos colaborativos de la entidad? Sí. El trabajador requiere de equipamiento, software, sistemas de gestión, entre otros, con características especiales para realizar su trabajo en la entidad. Obviamente que se requiere de eso para hacer la labor. Si su respuesta es sí, especificar el tipo de equipamiento o acceso a los sistemas específicos. Por ejemplo, aquí usted puede poner necesito internet, ¿no? ¿Qué más necesito? Necesito el sistema que utilizo para hacer mi trabajo, etcétera, etcétera. La labor que es realizada por el trabajador requiere del uso de algún equipo informático o sistema informático especializado, dice acá. No necesariamente. Depende mucho de las funciones que tengas. Obviamente si tu labor es administrativa, vas a utilizar sistemas de índole administrativa, pues, ¿no? Si tu labor es jurisdiccional, obviamente vas a utilizar un sistema que contenga normas legales, entre otras cosas. Dependiendo de eso, irá la respuesta en esta sección. Condiciones del trabajador en domicilio o lugar de aislamiento. Esta es una pregunta personal, estimados colegas. Acá lo que nosotros tenemos que responder, como les dije en un principio, es de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? De acuerdo a nuestra realidad actual, a nuestro tipo de trabajo que estamos desempeñando. A ver, cuenta con conectividad en su domicilio o lugar de aislamiento social. Detalle todos los que cuentan. Servicio de internet en casa. Bueno, va a depender del caso, ¿sí? Telefonía fija, sí. Telefonía celular sin internet. Es muy poco probable, pero hay casos en que sí va a haber. Telefónica celular con internet. La gran mayoría tiene internet en su celular. Computadora o laptop en casa sin internet. Computadora o laptop en casa con internet. Eso va a depender de cada uno, pues no todos tenemos una computadora o una laptop en casa. Y los que tienen, no de todos tienen internet, pues, ¿no? De acuerdo al caso, se marcará acá. Tableta con acceso a internet, de igual manera, servicio a fax. ¿Qué aplicaciones informáticas considera que la persona que ocupa el puesto de trabajo necesita para desempeñar su trabajo? A ver, ¿qué aplicaciones informáticas dice? Los sistemas que utilizamos para hacer nuestro trabajo, pues. ¿No? Yo no conozco mucho la labor jurisdiccional, no sé qué sistemas utilizarán ahí, pero lo que sí les puedo decir, por ejemplo, es en el tema administrativo, nosotros utilizamos bastante el CIAF, ¿no? Nosotros utilizamos también bastante el módulo de control, vamos a ponerle resumido, módulo de control de pago de planillas, ¿no? Del CIAF también. Utilizamos también el SGD, que es un sistema de trámite documentario. ¿Qué más? Utilizamos el SIGA, etcétera, etcétera. Va a depender de cada caso, pues, ¿no? Ahora, detalle las funciones y tareas que realiza e indique cuáles podría realizar por trabajo remoto, mixto o presencial. Bueno, en este caso hay funciones que nosotros podemos desarrollar, pues no, estando en la oficina y no podemos hacer en casa. Y hay otras que sí podemos hacer en casa, al igual que en la oficina. Entonces aquí simplemente hay que enumerar cuáles son esas funciones, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a elaborar una planilla de pago o comprometer esa planilla en el CIAF, en mi caso yo puedo hacerle remotamente.
Pero si de repente necesito elaborar una constancia de pagos que por ejemplo no está en el sistema. Nosotros tenemos información del 99 en adelante, pero del 98 para atrás no tenemos, entonces hay que hacer una constancia de pagos manual. Obviamente no voy a poder, porque como no voy a utilizar sistema, tengo que utilizar la información que está en el archivo, y para eso tengo que estar en la oficina. Esa labor tuviera que hacerle de manera presencial, ¿no? Y así, enumerar cada uno de esos, pero siempre teniendo en cuenta, estimados colegas, que tiene que llenarlo, nuevamente les repito lo mismo, adecuándose a su situación actual, pues, ¿no? Cada uno ya sabe, en mi caso, por ejemplo, yo vengo haciendo labor mixta. Un día hago remoto, un día hago presencial. Y la gran mayoría estamos así. Pero las personas que están haciendo labor presencial, se les está pidiendo que llenen también esto con el fin de que quede determinado esa labor, ¿no? Quede determinado esa labor. Ahora, una vez que nosotros hemos llenado ya todo esto, ojo, el que lo va a llenar es el trabajador, porque como se habrán dado cuenta, esta información obviamente tiene respuestas que el mismo trabajador lo tiene que indicar. El jefe inmediato, el jefe del área, no lo va a poder hacer, obviamente, ¿no? Pero cuando ya el trabajador haya terminado de llenar este formato, aquí entra la labor del jefe inmediato, hablando en este anexo, en el anexo 1. ¿Qué es lo que va a hacer el jefe inmediato? El jefe inmediato lo que hace es, va a revisar todo lo llenado por el trabajador. ¿Y qué es lo que va a decir? En esta parte dice, la persona en el puesto descrito debe realizar. Él puede hacer mixto. O de repente, él puede hacer presencial. O de repente, él puede hacer remoto, ¿no? Como todos sabemos, estimados colegas, la labor remota obligatoriamente lo están haciendo aquellos trabajadores, aquellos compañeros que se encuentran en el grupo de riesgo, pues, ¿no? Ellos son los llamados a hacer trabajo remoto. El resto estamos en el presencial y el mixto. Pero es el jefe inmediato quien determina esto de acuerdo a tu situación actual. De acuerdo a esto, él va a decir, en caso de ser trabajo presencial, el horario y frecuencia de asistencia presencial será ¿qué días? ¿No? ¿Qué días es lo que va a acudir? Trabajo presencial, por ejemplo, puede ser lunes, miércoles y viernes, ¿no? De 9 a 2. Dice, en caso de trabajo mixto, el horario y frecuencia de asistencia. Me estoy confundiendo acá, discúlpeme compañeros. En caso de labor presencial, es todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? De 9 a 2 de la tarde. Y si es labor mixta, es interdiario, ¿no? Un día presencial y un día remoto. Y como ya sabemos todos, el día presencial es de 5 horas, de 9 a 2 de la tarde, y el día remoto es de 8 horas, cumpliendo con el horario normal de trabajo, pues, ¿no? De 7:45 a 1, con un refrigerio de 1 a 2 y de 2 a 4:45. Una vez que ya el jefe determina esto, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a poner su nombre completo, va a poner su número de DNI, su cargo y lo va a firmar. La fecha que está llenando el anexo y listo. Ya tiene el anexo número 1 de ese trabajador.
cada uno de nosotros debe llenar este anexo. Ya lleno, se le entrega al jefe para que el jefe determine esta sección. Entonces, eso es lo que concierne al anexo número 1. Vamos al siguiente anexo, el anexo número 2. ¿Qué es el anexo número 2? El anexo número 2, estimados colegas, es un anexo que debe de ser llenado por el jefe inmediato. Pero entendemos que la carga laboral muchas veces de los jefes es mucha. Entonces, de seguro, el jefe delegará a algún trabajador a su cargo para que le ayude a llenar este formato. ¿En qué consiste este formato? Es simple. Igualmente, así como en el anexo 1 llenamos esto, corte, aquí ponemos Corte Superior de Justicia de San Martín, no, esto mismo ponemos acá, nombre de la unidad orgánica u dependencia. Bueno, esto va a variar de acuerdo a cada trabajador. Igualmente llenamos eso, nombre del puesto de trabajo. Si se dan cuenta, son los mismos campos que el anexo 1. Se ingresa, simplemente hago un copia y pega. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pregunta la siguiente? Nombre del cargo conforme a la boleta, me dice. La boleta de pago indica esto. Ya está. Ahora, información del jefe del área. En esta parte se van a consignar los datos del jefe inmediato, del jefe del área. Mejor dicho, de tu jefe, ¿no? Como por ejemplo su número de DNI, su edad, su sexo, sus apellidos, sus nombres, su correo electrónico personal, su teléfono fijo, su número de celular personal y si tuviera el número de celular institucional. Una vez que está lleno esta sección, se empieza a llenar esta otra sección en donde están los datos de todos los trabajadores a su cargo. Si él tiene 4 trabajadores, obviamente va a tener que consignar el número de DNI, apellidos y nombres, cargo según la boleta de pago. Ojo, según la boleta de pago dice. Y acá, trabajo remoto mixto. ¿Y de dónde va a sacar esta información? De la determinación del anexo 1. Es por eso que estos anexos tienen un orden. En el orden que están, en ese orden se llenan. Entonces, de acuerdo a cómo ha determinado tu jefe, ¿no? El tipo de trabajo, que eso ya lo tenemos determinado a la fecha, por eso les decía que así como están haciendo ahorita, así tienen que llenarlo, no cambien. De acuerdo a eso, él pondrá si es remoto o si es mixto. El correo electrónico. Cuando habla del correo electrónico, está hablando de un correo electrónico personal, no el institucional, sino el personal. Acá estos son datos personales. Número de celular, número de teléfono fijo, otro medio de comunicación, ¿no? Si es que tuviera de repente otro correo electrónico, si es que tuviera otro número de celular o otro número fijo, o si de repente no tiene fijo ese trabajador, número de celular, ese trabajador se le ha malogrado el celular, de repente a su esposa, de repente a su mamá, a su papá, alguna persona que viva con él. Lo importante es que mediante este formato se establezcan los mecanismos de comunicación entre el jefe y sus trabajadores. Esa es la idea, esa es la finalidad de este anexo. Este anexo también, compañeros, como se dan cuenta, es firmado por el jefe inmediato. No hay firma del trabajador, sino del jefe inmediato. Tanto el anexo 1 como el anexo 2 es firmado por el jefe inmediato. ¿Y dónde dice que el jefe inmediato tiene que firmar? Lo estipula el reglamento del trabajo remoto, aprobado mediante resolución administrativa 365 de la Gerencia General del Poder Judicial. Ahí dice que los jefes, los gerentes, los presidentes, los jueces están involucrados
en las etapas del trabajo remoto, que son la etapa de planificación, de ejecución y de evaluación. En todas las etapas participan los jefes inmediatos, porque ellos son los que tienen que evaluarnos, son los llamados a hacer ese trabajo de control y de supervisación. Bien, continuamos con el anexo 3. El anexo 3. ¿Qué es el anexo 3? Su mismo nombre lo dice: comunicación de trabajo remoto y o mixto. ¿A qué se refiere? Es justamente el resultado del anexo 1. Como ustedes recuerdan, hace un momento les dije, en ese anexo se consignan muchos datos, como por ejemplo de salud, tus datos laborales, tu tipo de trabajo, y al final se determinó qué tipo de labor vas a realizar. Como eso ya está determinado en el anexo 1, en el anexo 3, en este anexo lo que simplemente se va a hacer es comunicar esa determinación al trabajador. Este anexo, el reglamento dice que tiene que ser llenado por el jefe inmediato. Pero como les dije hace un momento, en afán de querer desear apoyar a nuestros jefes, obviamente vamos a tener que apoyarles a ellos en ese llenado, ¿no? Él seguramente designará a algún trabajador a su cargo para que le apoye a llenar, pero de hecho que cada uno lo vamos a llenar. ¿Sabe por qué les digo, estimados compañeros? Porque esta información, como es por cada uno de los trabajadores, es información que se repite en el anexo 1. Por lo tanto, la sugerencia es que cada uno lo llene. Y al final lo único que va a hacer el jefe simplemente es revisarlo, analizarlo, validarlo. A ver, anexo 3. Igualmente llenamos Corte Superior de Justicia de San Martín en esta parte, nombre de la unidad orgánica u dependencia, a qué jefatura corresponde, pertenece usted, ¿no? Nombre del puesto de trabajo, si es que adicional a su cargo de la boleta tiene otra responsabilidad, ¿no? Bueno, información de la persona que ocupa el puesto de trabajo, dice acá. Los datos de nosotros. Igualito, si se dan cuenta, es lo mismo que el anexo 1. ¿Qué es lo que yo hago acá? Copio y pego. ¿Ves? Igualmente, si lo quiero hacer con el encabezado, esta parte, copio y pego. Edad 38, sexo masculino, como les ponía acá, 38, masculino. Características del acceso a la información para desarrollar su labor. Toda esta zona ya la hemos contestado en el anexo 1. Vengo al anexo 1. Aquí está. Características del acceso a la información para desarrollar su labor. ¿Qué es lo que hago? Copio. Pego. Y las respuestas que están acá, obviamente van a ser las mismas que en el anexo 1. ¿No? Todas esas preguntas son las mismas. Entonces lo que hago nada más es copiar. Y pegar. ¿Ves? Si ustedes quieren revisarlo uno por uno, mejor. Para que entiendan mejor lo que están haciendo. Condiciones del trabajo en domicilio o lugar del aislamiento social. Que es lo mismo que esto. Igualmente, los mismos datos que he consignado en el anexo 1, voy a consignar en el anexo 3. ¿Qué aplicaciones? Igualito, acá está. ¿Qué aplicaciones informáticas considera que la persona que ocupa el puesto de trabajo necesita para desempeñar tu trabajo? Simplemente copio, pego. A ver, pero acá no me acepta porque las celdas no están combinadas.
Vamos a combinar las celdas para que me acepte esto. Me ha duplicado, no importa. Le borro lo que no me sirve. Ya está. Es la misma información. Ahora, hasta ahí es igual que el anexo 1 en esas partes, solo en esas partes. Pero en esta parte ya es lo que el jefe inmediato ya lo va a llenar. De acuerdo a cómo él llenó en el anexo 1, va a llenar en esta parte en el anexo 3. Por el presente documento, usted realizará su labor mediante, ¿qué dijimos en el anexo 1? Mixto. Por lo tanto, eso lo determinó el jefe en el anexo 1. Por lo tanto, en el anexo 3, mixto. Ahora, en la siguiente parte dice, para su jornada de trabajo remoto, usted realizará su labor durante... Es que en esta parte el jefe te está especificando, si vas a hacer labor mixto, quiere decir que un día vas a hacer remoto y un día vas a hacer presencial. Entonces, él te está indicando, en representación de la corte, te está diciendo cuál va a ser tu horario y tu tiempo de trabajo. Te dice, para su jornada de trabajo remoto, usted realizará su labor durante 8 horas diarias. Y su jornada laboral será de 7:45 a 4:45 con refrigerio de 1 a 2. ¿Ya? Ahora, para su jornada de trabajo presencial, en caso usted realice su labor de manera mixta, su labor será interdiaria. Aunque acá también es interdiaria, ¿no? Es interdiaria. Igual acá, interdiaria. Y su jornada laboral será de 9 a 2. O sea, el jefe ya te está diciendo, en representación de la corte, te está diciendo, eso va a ser tu horario. Este va a ser tu tipo de trabajo y este va a ser tu horario. Funciones y tareas asignadas durante los días que realizará labor remota. Regresamos al anexo 1 y verifico qué fue lo que yo llené que puedo hacer labor remota. Esto. Pero no solamente quiere decir que solamente dos labores voy a hacer, ¿no? Ustedes, claro, dependiendo del caso, dependiendo cada uno de los casos, van a ir llenando esto. ¿Ya? Y las labores que puedan realizar remotamente, lo copian y lo pegan acá. Eso es lo que yo hago remoto. Y acá puedo tener más labores, más funciones. Va a depender de cada caso. Es necesario mencionar que los días que realice trabajo remoto debe registrar sus actividades diarias mediante el anexo A, reporte de actividades diarias. Bueno, eso ya quedó establecido, estimados colegas, desde el mes de abril, que venimos utilizando la asistencia web, o comúnmente llamado ABC 123. El anexo A es eso mismo. Cuando habla acá de anexo A, es justamente esa asistencia web que venimos utilizando los días que hacemos labor remota. El link que utilizamos para labor remota es eso. No se confundan. Eso es justamente para informar nuestras actividades diarias y determinar los números, la cantidad de minutos que hemos trabajado al día, ¿no? De esa manera es que se ha encontrado el mecanismo para poder controlar la asistencia de todos los trabajadores. Adicionalmente, se debe registrar de manera mensual la información del anexo del anexo 4, dice. Ya vamos a llegar al anexo 4 para explicarles en qué consiste. Pero acá te dice, adicionalmente, se debe registrar de manera mensual la información del anexo 4, indicadores, metas y compromisos mensuales, el cual usted, al día siguiente de recibir la presente, deberá comunicarse con su jefe inmediato superior para que se designen las actividades y compromisos para el cumplimiento. ¿Qué te está diciendo ahí? Tanto el anexo A como el anexo 4 son anexos de control. Pero el anexo A ya no se les está enviando a ustedes para que lo llenen. Vuelvo a repetir por qué. Porque eso justamente es lo que venimos llenando en el link ABC 123. Ese es el anexo A. Por eso es que ya no se les pide a ustedes, porque eso es su informe diario. Pero ese anexo A sirve para controlar en minutos, ¿no?,
su control de asistencia. Ahora, el anexo 4 es un control mensual, pero no para controlar la asistencia, no para determinar el número de minutos que ha trabajado durante el día, sino para determinar las metas cumplidas por cada servidor durante el mes. Ya vamos a llegar al anexo 4 para explicarles más a fondo. Supervisión, dice, la persona que le supervisará mientras desarrolla el trabajo remoto y o mixto es su jefe inmediato. Ponen el nombre completo de su jefe inmediato. La forma de ponerse en contacto con él es por medio de, puede ser celular, puede ser correo electrónico, puede ser WhatsApp o de repente otros mecanismos establecidos para la comunicación, ¿no? Para eso está justamente el anexo 2. Con estas consideraciones, el trabajador se somete a las disposiciones de seguridad de datos y confidencialidad de información incorporados en la política de seguridad de la información. Durante el tiempo de trabajo remoto, el trabajador deberá considerar las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo que la institución establezca y será difundida por los canales que el trabajador ha detallado en el presente. El trabajo remoto determinado mediante el presente formato no afecta la naturaleza de su vínculo laboral, ni la remuneración, ni demás condiciones económicas. Eso lo tenemos bien claro. Entonces, ya llenado todo esto por parte del trabajador y llenado también esta última parte desde el 6 hacia abajo, o el 6 y el 7, perdón, porque el 8 también tiene que llenar el trabajador, el 6 y el 7 por el jefe inmediato, ya. Entonces se prosigue a firmar el correspondiente anexo. En este caso lo firma el jefe inmediato y lo firma el trabajador. El jefe inmediato lo firma con el propósito de dar a conocer al trabajador el horario y su tipo de trabajo que va a realizar. Y el trabajador lo firma en conformidad a que está recibiendo dicha comunicación. Eso es el anexo 3. Aquí hago un paréntesis, estimados colegas. El anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3, tal y como los he explicado hace un momento, ya, tiene que ser firmado por el jefe inmediato. Y esos anexos ya firmados, debidamente llenados, revisados, el jefe inmediato tiene que enviarlos a la coordinación de personal con oficio. Y en ese oficio tiene que adjuntar la relación del personal a su cargo. Se recomienda esto por una cuestión de orden y también porque lo establece la resolución 069. La establece la directiva aprobada mediante la resolución 365 de la Gerencia General, por una cuestión de orden, porque si nos envía el trabajador por su cuenta, el problema va a ser para que nosotros podamos tener por dependencia esa información, va a ser un poco complicado, porque no vamos a saber, vamos a estar teniendo que verificar en el sistema a qué juzgado corresponde, a qué área pertenece, y eso nos va a quitar más tiempo. Entonces, lo ideal es que cada jefe inmediato haga su relación de los trabajadores a su cargo, haga su oficio y a eso lo adjunte estas 3 fichas por cada trabajador, debidamente firmada por el jefe inmediato. Solo el anexo 3 lo firma el trabajador. Creo que con esa aclaración ya vamos a poder hacer las cosas de una manera más ordenada. Ahora sí pasamos al anexo 4. Hace un momento les hablaba del anexo 4, que es un mecanismo de control por metas mensuales del trabajador. ¿Por qué separé el anexo 4 de los otros 3 anexos? Por la sencilla razón de que este anexo no se envía junto con los 3 anteriores. Esto se envía después. Este anexo está sujeto a un periodo de evaluación.
Nosotros, en la Corte Superior de Justicia de San Martín, hemos iniciado nuestras labores este 1 de septiembre. Y nuestro periodo de evaluación sería el 1 de septiembre al 30 de septiembre, porque este es un control mensual. A ver, vamos a empezar llenando el anexo 4. Acá, obviamente, Corte Superior de Justicia de San Martín y nombre de la unidad a donde perteneces, pues, ¿no? Igual que en los demás anexos, en los anexos anteriores. En la sección 2 dice datos del evaluado y el evaluador. Periodo de evaluación. Como les mencionaba hace un momento, 1 de septiembre del 2020 al 30 de septiembre del 2020. Ese es el periodo sujeto a evaluación. Reunión de fijación de metas. ¿Por qué dice reunión de fijación de metas? ¿Cómo se trabaja con este anexo? Bueno, este mes por el tiempo va a ser un poquito apretado hacerlo. Para cada jefe va a ser un poco apretado, pero a partir del mes de octubre seguramente ya se van a organizar mejor. ¿En qué consiste esto? El jefe del área, el jefe de inmediato, si tiene 4 trabajadores a su cargo, 3 trabajadores o la cantidad que tenga, va a ir llamando uno por uno a esos trabajadores de acuerdo a su agenda, de acuerdo al tiempo que tenga también, pues, ¿no? Va a ir llamando él. Y si por ejemplo le llama a Juanito Pérez, ¿no?, en una fecha determinada, hagamos de cuenta que le llama el día, le llamó el día 15, por ejemplo. Le llamó el 15 de septiembre. Un ejemplo, un hipotético caso. 15 de septiembre. Tuvieron una reunión, ¿ya?, y los dos, juntos, en coordinación, llenaron este anexo 4. Datos de la persona a evaluar. Aquí se consignan todos los datos del trabajador, como apellidos y nombres, documento de identidad, género, categoría ocupacional. Bueno, en ese caso sería personal, acá faltaba uno, personal profesional. Hay directivo, profesional, técnico y auxiliar, acá falta el profesional. Ustedes ya lo ponen, en caso de que sean abogados titulados de universidad, son profesionales. Los que son personal técnico de institutos superiores ya son técnicos, y bueno, auxiliares, pues, ¿no? De acuerdo a eso lo colocan acá. Nombre del cargo, según la boleta de pago. El régimen laboral, 728 determinado, indeterminado. CAS, órgano o unidad orgánica, ¿no? El área en donde estás. Toda esta sección es para la persona a quien se va a evaluar, para el trabajador. Y en esta otra sección se consignan los mismos datos, pero del jefe del área o jefe inmediato. ¿Quién va a evaluarte, ¿no? Los datos de mi jefe van acá. En este caso el jefe sería directivo acá, ¿no? Su cargo, su régimen laboral, ¿ya? Y si es magistrado, obviamente 276 magistrado. Si es coordinador, 728 indeterminado. Bajando, esta es la sección en donde se van a establecer las metas del trabajador. Por ejemplo, voy a explicar una actividad acá, y de esa actividad ya ustedes van a poder llenar el resto. Como mencioné, no entiendo yo mucho la actividad de mis colegas jurisdiccionales, pero voy a tratar de hacer algo que me pueda con la que puedan entenderme, pueda guiar para un caso jurisdiccional y para un caso administrativo. Por ejemplo, un caso jurisdiccional pudiera ser realización de audiencias. Discúlpenme, compañeros, si me equivoco. Como les dije, no conozco mucho el trabajo del área jurisdiccional, pero vamos a ponerle así: realización de audiencias en la descripción de la actividad. Esto en un caso de un trabajador jurisdiccional. Productos alcanzados por el trabajador, dice. En esta parte tenemos que cuantificar, tenemos que poner un sistema de medida cuantificable para poder establecer una meta.
porque si no ponemos una cantidad no vamos a tener cómo medir. Entonces, si voy a realizar audiencias durante un mes, yo como jefe le pregunto al trabajador, ¿cuántas audiencias puedes hacer al mes? ¿No? Un hipotético caso. De que me diga, por ejemplo, yo puedo hacer 30 audiencias, una audiencia diaria. Ya. Entonces, realización de 30 audiencias diarias. ¿Cuál es el nivel de logro esperado? Si me dice que son 30, una audiencia diario, entonces va a ser 100%. Ese es mi nivel de logro esperado. Luego hago llamar a mi otro trabajador que puede ser administrativo y le pregunto, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que puedes hacer? Resoluciones, ¿ya? O oficios, ¿ya? Emisión de oficios por diferentes índoles, pues, ¿no? Igual acá, ¿cuántos oficios puedes hacer al mes? Vamos a ponerle pues que sean unos 40, ¿no? Elaboración de 40 oficios. Obviamente 40 va a ser mi 100%. Una vez que ya establecí yo esto con el trabajador, como jefe ya establecí con el trabajador, ¿qué es lo que yo hago? Me he reunido con el trabajador el 15 de septiembre. ¿Qué es lo que yo hago? Pero esta fecha no necesariamente va a ser el 15, puede ser antes, de preferencia los primeros días del mes tiene que ser. En este caso de septiembre ya tuviera que ser pues en estos días, ¿no? Para establecer eso y ver al final. Una vez que yo tengo estos datos consignados hasta esta columna, yo como jefe agarro el anexo 4 y lo guardo, lo custodio. Espero hasta que termine el periodo de evaluación. Llego al 30 de septiembre y el 1, el 2 o el 3 de octubre, ¿qué es lo que hago? Le llamo a mi trabajador y le digo, ya Juanito, vamos a ver si has cumplido con tus metas trazadas. Dime, ¿has cumplido con tus 30 audiencias? Mensuales es acá. ¿Has cumplido con tus 30 audiencias al mes? Sí, yo lo hice. Entonces, si lo ha hecho, 100%. Cumplió. Nivel de logro alcanzado, 100%. Pero de repente él me dice, no he terminado, solamente podía hacer 20. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Compañeros, ahí hay que aclarar algo. Mira, por estos primeros meses, las medidas que se van a utilizar, las cantidades, no pueden estar equivocadas. De repente se puede indicar números mayores a lo que puede ser el trabajador, pero no porque no esté trabajando, sino porque de repente el sistema de medición ha sido demasiado alto, ¿no? Eso va a ir mejorando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, a la larga, a los meses que van pasando, eso se va a ir perfeccionando ya. De repente él dijo, no pude, solamente hice 25, porque solamente hubo 25. Entonces eso está sujeto a evaluación. Si él me dice que hubo 25, quiere decir que esta medición es muy alta, entonces tuviera que ser un poco más flexible, ¿ya? Y para el otro mes ponerle solamente la cantidad que debe ir acá, que es 25, ¿no? Pero acá no le voy a poner pues 80%, 90%, ya tuviera que evaluar bien esa situación. En el tema del trabajo administrativo igual, ¿no? Se le pregunta al trabajador si ha cumplido y si dice que sí, es el 100%. Si diría que no, de repente solamente ha hecho 30, 20, ¿no? Ya depende, ya pues de eso, está sujeto a evaluación, a criterios del jefe, pues, ¿no? Poner aquel porcentaje. Eso no quiere decir que solamente esto van a poner. Acá tiene que llenar todas las labores que tengan mayor volumen al mes. Eso quería decirles, estimados colegas, no quiere decir que todo el trabajo del mes lo van a llenar acá, porque no les va a alcanzar. Tienen que poner trabajos que tengan mayor énfasis, que sean labores de mayor volumen,
que demanden más tiempo hacer, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que poner acá. Al final el jefe dirá resultado final promedio del nivel de logros. Acá él determinará si ha sido en un 100%, un 95%, un 90%. ¿Ya? Pero eso no quiere decir pues que por eso al trabajador le van a descontar, pues no, es solamente para que el jefe mida las metas, la producción de cada trabajador. Observaciones y o recomendaciones. Aquí el jefe inmediato va a llenar, ¿no? De repente tiene observación, así como nos ponían en la escuelita, ¿no? Los profesores nos decían, hay que mejorar la caligrafía cuando nos corregían el cuaderno, o hay que presentar la tarea a tiempo, ¿no? Cosas así, o de repente hay que presentar la tarea, pues, ¿no? Cuando no se presentaba. Cosas así, el jefe va a poner acá, por ejemplo, hay que esforzarse un poquito más, ¿no? Cosas así. O de repente si es que el jefe es un poquito más benevolente con nosotros, nos dice felicitaciones, buen trabajo, lo quiere poner por escrito, ¿no? A buena hora. Suscripción, dice, conformidad del evaluado, acá firma el trabajador, conformidad del evaluador, acá firma el jefe. Y simplemente se pone la fecha que se está emitiendo este anexo. Una vez que ya terminó este anexo, el jefe inmediato tiene que juntar los anexos de todos los trabajadores a su cargo, que pueden ser 4, 5, 6, los junta, ¿ya? Y los originales los guarda en un archivo para su custodia, para su control, para posibles auditorías más adelante, qué sé yo, no sé. En un archivo los guarda y una copia de esos anexos, los saca una copia y esas copias los eleva con un oficio a la coordinación de personal para conocimiento. Listo. Para eso es el anexo 4. Y el periodo, la fecha de entrega de estos anexos estamos estableciendo hasta el 5 de cada mes, posteriores al periodo de evaluación. En otras palabras, si el periodo de evaluación ha sido del 1 de septiembre al 30 de septiembre, su fecha de entrega sería el 5 de octubre. Listo. Ahora, en el caso de los anexos 1, 2 y 3, su fecha para que sean entregados es hasta el 30 de este mes, así como ya les he explicado según el procedimiento. Ahora, compañeros, adicional a estos 4 anexos, hay un anexo más, que es el anexo número 5. Pero este anexo número 5 no es para todos los trabajadores, es por eso que no se les está enviando, para no generar confusión, porque vaya a ser que todos lo llenen. Esta parte quiero aclarar. Este viniera a ser el anexo 5. Es una declaración jurada que tiene su base legal en el Decreto Supremo 083. Esta declaración jurada tiene que ser llenada solamente por los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo. En otras palabras, aquellos trabajadores que tienen enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta declaración jurada solo es para ellos. Pero ahora, de este grupo de trabajadores que están considerados en el grupo de riesgo, solamente para los que deseen voluntariamente hacer labor presencial. Porque muchos de ellos de repente en su casa no tienen los mecanismos, los insumos tecnológicos necesarios para hacer labor remota, porque la norma dice que todos los trabajadores que están en el grupo de riesgo obligatoriamente tienen que hacer labor remota, pero varios de ellos no tienen los insumos tecnológicos y no pueden hacer labor remota. Entonces, con el fin de que no se vaya acumulando mucho sus horas para que compensen más adelante, de repente ellos pueden tomar la determinación y decir, no, yo quiero hacer labor presencial mejor para no acumular mucho tiempo que tenga que devolverle a la corte después. Entonces, para esto es esta declaración jurada, para que ellos lo llenen ya solo los que deseen hacer labor presencial.
Los que no desean hacer labor presencial y están en el grupo de riesgo no lo llenan. Entonces, esta declaración jurada es muy simple. Dice, mediante el presente documento yo, nombre completo, identificado con DNI tal, nombre completo, domiciliado en tal sitio, teléfono fijo, celular, correo electrónico, declaro lo siguiente. Soy trabajador de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con RUC identificado tal, en la cual actualmente ocupo el cargo de tal cosa, realizando las siguientes funciones, y especifica lo que hace acá. Ahora, esto lo tienen que leer con detenimiento, compañeros. Esto no es para llenarse, eso es para leerse. Pero acá dice, en el punto 5, voluntariamente deseo concurrir a trabajar a mi centro de labores. Sigue llenando, simplemente lo firma, pone el día, el mes, y está. Eso es todo. Esta declaración jurada, en el caso de estos trabajadores del grupo de riesgo que deseen hacer labor presencial, tienen que elevarlo a la coordinación de personal con una solicitud. El área de personal les va a recepcionar la solicitud y ahí se va a proceder con el trámite correspondiente, que va a estar sujeto a evaluación por el médico. El médico va a determinar si procede o no el pedido del trabajador de que realice labor presencial. Bien, estimados colegas, con esto concluyo este video tutorial. Espero que les ayude bastante en el llenado de estos anexos. He tratado de ser lo más claro posible. Todo este video tutorial se está haciendo por disposición de la Gerencia de Administración Distrital, con el fin de poder ayudarlos a ustedes, porque conocemos de que se ha generado mucha confusión y algunos no conocen los procesos o el procedimiento, y muchos no han podido estar en la capacitación que se realizó hace 2 días, pues, ¿no? Entonces, con el fin de poder ayudarles aún más, se está haciendo ese video tutorial, sabiendo que va a ser muy útil para ustedes. Muchas gracias, compañeros, y que Dios los bendiga a todos.